Bien, hermanos, los niños van a salir, hermanos, o ya salieron. Yo se fueron. No los vi, hermanos, avísenme. Me espantan. Bien, hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Qué bendición poderles ver en esta tarde. Dios ha preparado, hermanos, un mensaje en esta tarde, no porque yo esté aquí enfrente, sino un mensaje como cada sábado, un mensaje especial para su vida. Y esperando que pueda ser lo más claro posible, hermanos, usted pueda salir de este lugar no como entró, sino diferente, edificado, fortalecido en el Señor, pero sobre todo, hermanos, con la firme convicción de que no vinimos por error, hermanos. Es una bendición podernos acercar a nuestro Dios. Y bien, hermanos, desde hace algunos sábados atrás estuve pensando mucho, hermanos, que podía pues compartirles a ustedes, hermanos. Y hubo un tema, hermanos, que surgió en mi corazón. Es un tema que siempre me hace mucho ruido en mi vida, hermanos, porque creo, hermanos, que es de suma importancia siempre estarlo recordando en la vida cristiana. Y bueno, hermanos, todos los que ya hemos sido bautizados, al escuchar este mensaje dirán, bueno, pues este mensaje como que no es para mí. Pero en realidad, hermanos, este mensaje es para los que ya estamos bautizados, pero también, hermanos, es primordial que los que no están bautizados, los que como que se están acercando al Señor, puedan entender este mensaje y guardarlo en su corazón. Yo le titulé, hermanos, lo que se había perdido. Y este pasaje de Romanos es un pasaje que nos muestra cómo el apóstol Pablo habla a la iglesia de Roma y les dice, hermanos, que nosotros en otro tiempo, bueno, fuimos como enemigos de Dios, y Dios por su misericordia nos reconcilió, hermanos, con Él. De hecho, Dios hizo todo, hermanos. Y dice el pasaje de Romanos que leíamos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios a través de la muerte de su Hijo. Y fíjese que todos nosotros, hermanos, todos nosotros cuando vamos al cine, cuando pagamos un boleto para ir al cine o una obra de teatro, no sé qué es lo que más le gusta a usted, todos esperamos una buena función, hermanos. Esperamos que la narrativa de la película sea algo que nos llene, hermanos. Y siempre, sí o no, hermanos, cuando salimos del cine, siempre decimos, pues como que los efectos estuvieron muy bien, pero como que la historia no me gustó. Siempre comentamos algo así, ¿no? O salimos diciendo contentos, ¿saben qué? Como que la historia estuvo muy buena. Tal vez los actores estaban medio feos, pero la historia estuvo buena, ¿verdad? Siempre hacemos como un comentario. Y todos nosotros, hermanos, a todos nosotros yo estoy seguro que nos gustan las buenas historias. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién le gustan las buenas historias? De chiquitos, hermanos, quizás a lo mejor usted tuvo papá o mamá, o a lo mejor los tuvo a los dos, y siempre se acostumbraba a que papá o mamá contaba una historia, ¿verdad? Antes de que el pequeño se durmiera. Y bueno, hermanos, yo creo que todos somos fans de las buenas historias. A mí me gustan las buenas historias y muchas de ellas las he encontrado en la Biblia. Todos, hermanos, los que hemos leído la Biblia podemos tener diferentes opiniones. Algunos nos gustan más las historias de David cuando peleaba, algunos nos gustan más las historias de Moisés cuando sacó al pueblo de Israel, algunos nos gustan más las historias del profeta Isaías, la historia de Daniel con los leones. Pero creo, hermanos, que Jesús era un excelente predicador. Puedo decirlo así claramente, Jesús fue el mejor predicador que pisó la tierra, hermanos. Nadie jamás se va a poder comparar a Jesús, hermanos. Nadie le llegaría a los talones a él como predicador. Y créanme, hermanos, a Jesús le gustaba contar historias. Jesús era un buen narrador de historias, hermanos. Y hoy en esta tarde, hermanos, yo le quiero contar una historia que no fue inventada por mí, una historia que no escribí yo. Es una historia que Jesús contó, hermanos, y que en verdad, hermanos, me llama mucho la atención, porque esta historia se asemeja mucho a nuestra vida. ¿Ha escuchado usted el dicho? No sé muy bien cómo va, hermanos, pero
Hay un dicho que dice, como que estás y no estás. ¿Ha escuchado usted eso, hermanos? Es decir, como que vienes, pero no estás. Y muchos de nosotros, hermanos, gracias, hermano. Muchos de nosotros, como que venimos a la iglesia, hermanos, pero como que a veces no estamos. Como que nuestra mente está en otro lado. Muchos vienen a la iglesia porque papá o mamá los trae. Muchos vienen a la iglesia porque creen por convicción, hermanos, que es un mandamiento que deben cumplir. Pero ¿quién de nosotros está aquí en la iglesia porque necesita estar en la iglesia? Se escucharon muy poquitos por acá. ¿Qué pasó a los de acá? Muchos están en la iglesia porque necesitan estar en la iglesia. Ahí va, ahí mejoró un poquito. Pero allá atrás no se oyó nada, hermanos. Bueno, eso es una respuesta individual, ¿verdad? No se puede forzar a nadie. Todos los que estamos aquí, hermanos, incluyéndome, llevamos vidas diferentes, hermanos. Crecimos en ambientes diferentes. Algunos venimos de una generación en el evangelio, otros apenas hace unos años conocieron el evangelio, otros ya de casados se les predicó el evangelio y creyeron. Muchos de nosotros crecimos en una familia, hermanos, donde quizás papá o mamá no estaban. Muchos crecimos a lo mejor en alguna familia donde papá y mamá se divorciaron. Muchos crecimos en alguna familia donde papá murió, por ejemplo, el caso mío. Jamás conocí a mi papá. Y déjeme decirle algo, hermanos. Todos podemos llevar vidas diferentes, pero coincidimos en algo. La figura paterna, hermanos, tipifica una parte importante en el crecimiento de toda persona. Como tú hayas visto a tu padre o como tu padre te haya tratado, siempre se va a asemejar mucho a cómo ves a Dios. Si papá fue un mal papá, no te cuidó, no te procuró, quizás trataba mal a tu mamá, entonces cuando tú conozcas a Dios vas a pensar que Dios también es así. Vas a pensar que es un Dios injusto y por ende no vas a creer que Dios tiene amor para ti. Los que crecimos sin papá, pues llevamos una vida, hermanos, en la que crucialmente en algún momento de nuestra vida necesitamos un papá. Y dijimos, yo quiero tener un papá, porque papá muchas veces es el que aconseja, papá es el que dirige, papá muchas veces es la autoridad en el hogar. Tal y como tú hayas crecido y en la perspectiva que tengas a tu padre, va a ser muy similar a la perspectiva que tú tengas de Dios. Hoy en esta tarde yo te quiero platicar acerca del amor de Dios. ¿Conoces a Dios? Te preguntarían esta tarde. ¿Sabemos quién es Dios, hermanos? ¿Sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cómo es Dios contigo? ¿Cómo te trata Dios? Porque a pesar de que todos somos diferentes y aún estamos en el mismo camino, no podemos negar, hermanos, que Dios tiene un trato diferente para con todos. Ahorita en la comida platicábamos en mi casa, hermanos, que es su casa también, que todos los que somos padres, hermanos, siempre los hijos reclamamos al papá, es que tú quieres más a mi hermano, tú quieres más a mi hermana. A mí no me demuestras tanto el amor como a mi hermano o como a mi hermana. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Usted también reclamó algún día eso. Y la realidad, hermanos, es que ningún padre puede tratar por igual a sus hijos, por la simple razón de que son diferentes, hermanos. Con mis hijos, hermanos, pues ustedes los conocen. Yo con Yael, hermanos, Yael y yo nos entendemos con la mirada, hermanos. Prácticamente, hermanos, yo casi no necesito hablarle a Yael. Y desde chiquito siempre le decía, cuando le iba a regañar, mírame a los ojos, antes de llevarlo a la oficina, hermanos. Ya sé que me van a reclamar. Mírame a los ojos, acuérdate que te dije tal cosa.
Pero María y yo, hermanos, ¿por qué se ríen, hermanos? Algo le saben, ¿verdad? María y yo chocamos, hermanos. Como que yo me acerco con ella y salen chispas, hermanos, no sé. Pero a los dos, hermanos, los amo por igual. Solo que tengo un trato diferente para con cada uno, hermanos. Y en esta tarde, hermanos, yo te quiero platicar acerca de eso, acerca del amor del Padre. Quiero que vayas conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 15. Quizás esta historia es una historia que ya te han predicado, es una historia que tú ya conoces, la has escuchado, quizás la has leído tú solo. Pero que hoy quiero platicártela yo. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11, hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? Si alguien no tiene Biblia, hermanos, por ahí más o menos como que asomémonos un poquito. Si alguien no tiene Biblia, la hermana Tere tiene una. Y si usted puede estar cerca de alguien que no la tiene, pues apoyémonos ahí compartiéndola, hermanos, para que todos podamos leer este pasaje. Esta historia, hermanos, es la famosa historia, la que todos conocen como la parábola ¿de qué, hermanos? Del hijo pródigo, ¿verdad? Dice así: también dijo Jesús, hermanos, un hombre tenía ¿cuántos hijos, hermanos? Y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed un becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué, hermanos? A regocijarse. Amén. Fíjese que esta historia, hermanos, esconde unas verdades espirituales muy interesantes. Todos en el mundo, hermanos, hay dos cosas que buscan. La sociedad, hay dos cosas que busca por lo regular. Una es el dinero, hermanos, y otra la felicidad. Muchos piensan que el dinero da la felicidad. Hay muchas personas, hermanos, que no se sienten amadas. Hay personas, hermanos, que no se sienten amadas. Por eso crean plataformas digitales de redes sociales y buscan, ¿qué buscan en las plataformas, hermanos? Al subir una foto, la aprobación de la gente, hermanos. Dependiendo cuántos likes tengan, dependiendo cuántos me gustan, cuántos me encantan o cuántas cosas le pongan ahí a la foto, es como yo me siento. Y lo que está pasando, hermanos, es que la sociedad hoy en día depende de los demás para completar su felicidad.
porque creen, hermanos, que la felicidad es encontrar la aprobación del otro. Muchos creen, hermanos, que el acumular dinero, eso es felicidad. Y esta historia, hermanos, no se equivoca. Bueno, en lo personal, hermanos, para mí es la historia más grandiosa que Jesús contó. Ahora, una pregunta, hermanos: ¿por qué Jesús contó esta parábola? Porque para todo hay un porqué, hermanos. Bueno, vaya ahí al versículo 1 también de Lucas 15 y fíjese lo que dice. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Desde entonces, hermanos, desde un poco atrás, Jesús comenzó a hablar en parábolas. Ahora dirá usted: ¿qué es una parábola, hermano? Pues en forma simple se lo puedo explicar que una parábola es una verdad, hermanos, o una historia que alguien cuenta para colocar una verdad al lado de una realidad espiritual, hermanos. Jesús usa historias de la vida común para enseñar una verdad espiritual. Y el hecho de que Jesús haya empezado a hablar en parábolas es porque el evangelio estaba siendo pronunciado. ¿Se acuerdan cuando Juan le mandó preguntar a Jesús: oye, ¿eres tú el que esperábamos o es alguien más? ¿Se acuerdan? Juan estaba en la cárcel y Jesús le dijo: vayan y díganle, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, y el reino de los cielos es anunciado ¿a quién, hermanos? A los pobres. Entonces Jesús, a diferencia de la élite religiosa del judaísmo, comienza a predicar el evangelio para todos y les dice: si ustedes se arrepienten, si ustedes vienen al Señor, entonces ustedes podrán entrar al reino. Y esto les molestaba a los fariseos y a los escribas, porque para ellos una persona que entrara en el reino tenía que ganarse ese lugar. Entonces los publicanos, los pecadores, las prostitutas, los borrachos, los rateros, hermanos, se empezaban a acercar a Jesús, y Jesús les comenzó a hablar en parábolas. Y en este momento en el que Jesús, en la escena, hermanos, Jesús está parado, y por un lado tiene a publicanos y a pecadores, y por otro lado, hermanos, tiene a fariseos y escribas. Y nosotros, hermanos, siempre que hemos leído esta historia, quizás siempre nos enfocamos en el hijo menor, ¿verdad? Siempre hablamos del hijo menor, pero la realidad, hermanos, es que en la historia no nada más está el hijo menor, hay otro hijo. ¿Cómo empieza la parábola, hermanos? También dijo, versículo 11, ¿cómo dice la parábola? Un hombre tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos, hermanos. La historia no se trata de un hijo, sino se trata de 2 hijos. Y ahorita vamos a ver quién era el segundo hijo. Y el hijo menor, hermanos, representa a los publicanos y a los pecadores. Y un día el hijo menor, después de haber maquinado un plan perverso en su corazón, porque esto no surgió de la noche a la mañana, el hijo menor ya lo había planeado, hermanos. Se acerca con su padre y le dice: papá, quiero que me des todos los bienes que me corresponden. Esto para un judío, hermanos, era una ofensa gravísima. Y cuando los fariseos escucharon que un hijo le había pedido a su padre la herencia, los fariseos simplemente decían: no puede ser. Ningún niño judío, hermanos, joven judío, adolescente judío, se atrevería tan siquiera a faltarle al respeto a su padre. Y el hijo literalmente le dice: papá, desearía que estuvieras muerto. Era una ofensa gravísima para el padre. Y le dice: necesito que me des los bienes, pero no solo los bienes. El entregarle los bienes al hijo significaba que el hijo dejaría de estar bajo la autoridad del padre. El hijo le dice: no quiero tu autoridad, no quiero vivir bajo tu autoridad, dame lo que me corresponde, porque emprenderé un viaje y me iré. Entonces el padre le entrega los bienes que le corresponde,
Y dice la Biblia, no mucho después se va a una provincia alejada. Esto quiere decir, hermanos, que el hijo tomó los bienes que le correspondían. Y cuando una persona, hermanos, quiere huir o alejarse del lugar donde nació y tiene propiedades para poder obtener dinero, ¿qué hacen, hermanos? Malbaratan las cosas, las venden baratas. No solo malbarató la honra de su padre, sino que malbarató, hermanos, el trabajo de su padre. Y quizás de generaciones atrás, el hijo se estaba comportando como el peor hijo que usted pueda conocer. El hijo se estaba comportando como el joven más rebelde que usted pueda conocer. Allá en Matamoros, hermanos, hay una ola de muchachos que no recuerdo si es en marzo o abril, vienen de Estados Unidos a las playas de Matamoros, al famoso Spring Break. No sé si usted ha escuchado esto. Viajan desde Estados Unidos a Matamoros, a las playas. ¿Y sabe para qué viajan, hermanos? No para conocer la playa, porque ellos también tienen playa. Viajan para estar unos días sin la autoridad de su papá o de su mamá. Viajan para tener toda clase de perversiones, hermanos, alejados de sus padres. Esto es lo que pasa cuando un muchacho quiere irse lejos. Bueno, con este propósito, ¿verdad? No vayan a pensar mal. Porque realmente, hermanos, cuando nosotros queremos hacer algo malo o queremos hacer algo que está escondido por ahí en nuestro corazón, no lo vamos a hacer en nuestra casa, hermanos. No lo vamos a hacer en la misma colonia. Nos vamos a ir lejos, donde nadie nos conozca. Donde nadie conozca no solo a mí, sino a mi familia. Y estos muchachos cada año viajan, hermanos, para hacer una cantidad de desenfrenos ahí en la playa. Drogas, sexo, cualquier tipo de cosa, hermanos. Es una generación descontrolada, hermanos, que se deja guiar por sus pasiones. El joven de esta historia no es la excepción. Toma todo, vende todo lo que tiene y junta el dinero y se va, dice la Biblia ahí, se va a una provincia alejada. Otra ofensa, hermanos. Y al estar allá en aquella provincia, en su mente inmadura y rebelde, en su pecado, envuelto en su pecado, se le olvida, hermanos, algo muy importante que nosotros sabemos, y es que el dinero no es eterno. Hoy en día, hermanos, todos los que somos padres, no solo tenemos la encomienda pues de trabajar, de esforzarnos para darle una buena calidad de vida a nuestros hijos. No solo estamos aquí, hermanos, para trabajar arduamente y que nuestros hijos jamás carezcan de nada. La encomienda más grande que usted y yo tenemos es mostrarle a Dios en la vida del niño. Que ese pequeño, que esa pequeña, que ese adolescente, que ese joven vean en nosotros a Dios. Porque de otra manera ellos no van a conocer a Dios. La primera iglesia que tenemos es nuestra casa, hermanos. Esa es la primeritita iglesia. Y nuestros hijos necesitan ver a Dios reflejado en nosotros. Hoy en día estamos envueltos en una sociedad que está preocupado por dejarle mucho dinero a sus hijos. Yo te quiero decir que ese dinero no es eterno. Tu carrera no es eterna. Tu profesión no es eterna. Hay algo que es eterno que nosotros debemos transmitir a la otra generación, y ese es a Dios, hermanos. Ese es a Cristo. Porque de otra manera, hermanos, el hijo será un gran doctor, pero alejado de Dios. El hijo será un gran arquitecto, pero viviendo quizás una vida desenfrenada. El hijo será un gran ingeniero, pero no conocerá a Dios en su vida.
Hay algo eterno que nosotros tenemos y conocemos, hermanos, que lo atesoramos en el corazón y la otra generación lo necesita, y ese es a Dios, hermanos. Porque el dinero se te va a acabar, eso te lo aseguro. Pero Dios es el único que permanece hasta el final. Este muchacho se fue a una provincia alejada y en su mente, hermanos, creyó que pues el dinero resolvería todos los problemas. Llegó un momento en el que dice la Biblia que en aquella provincia hubo una gran hambre. Una gran hambre, hermanos, una gran crisis económica, y el muchacho terminó solo, hermanos. Porque cuando tienes dinero muchas personas te rodean, te sobran amigos, te sobran invitaciones, te sobran eventos. Pero cuando estás en necesidad, te faltan amigos, te faltan hermanos, te faltan familia. Y ahí es donde conocemos quién verdaderamente está en nuestra vida. Y este muchacho cayó en lo más profundo, no solo en una crisis económica, sino en una crisis personal. Muchos pensarán, hermanos, que el estar aquí no hay ninguna ganancia. Como les platicaba de aquel testimonio de aquel amigo mío que estaba conmigo en la juventud, que su padre le dijo: prepárate, estudia, deja esa iglesia, deja de tocar, no pierdas tiempo ahí porque ahí no hay nada provechoso. A ver, ¿cuánto ganaste el sábado? Hoy en día lamentablemente lleva una vida alejada de Dios, vacía, hermanos, sin sentido, sin color. Porque puedes tener atrás de ti el título colgado en tu espalda, pero dentro de tu corazón estarás vacío. ¿Sabe por qué? Porque ese vacío nada más lo puede llenar Jesús. Aquel muchacho cayó en una crisis y dice la Biblia, hermanos, que se acercó a uno de aquella provincia, y el de aquella provincia le dijo: mira, pues yo no te voy a dar dinero, pero ve y cuida a los cerdos, dales de comer a los cerdos. La intención no era pagarle a ese muchacho, la intención era que muriera de hambre. Y aquel muchacho, dice la Biblia, que se allegó allá a los cerdos, estaba en el corral de los cerdos, y era tanta el hambre, la desesperación y la angustia, que dice la Biblia, deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Todavía a los cerdos les quedaba que comer, pero a él no, hermanos. Y entonces dice la Biblia que, vuelto en sí, recordó algo, hermanos. Y eso es algo que a nosotros nos puede pasar en determinado momento, aún ya bautizados, hermanos. ¿Cuántos bautizados conocemos, hermanos, que se han alejado del camino de Dios? ¿Cuánta gente no se ha bautizado, hermanos, y no está en el camino de Dios? Porque volvieron atrás, o porque quizás se decepcionaron, porque quizás creyeron algo que no era verdad, pero por alguna razón, hermanos, se alejaron del Padre, así como este muchacho. Y dice la Biblia, y vuelto en sí, recordó algo muy importante. Y ese algo era: yo tengo un Padre bondadoso. Y en medio de su discurso, el discurso que él preparó, hubo arrepentimiento en su corazón. Y esta es la parte importante de nosotros. La parte crucial de nuestra vida, hermanos, no será cuántos pecados cometimos. La parte importante no será qué hicimos en nuestro pasado. La parte importante de nuestra vida siempre será el arrepentimiento, hermanos. Si nosotros no nos arrepentimos, no podremos experimentar el amor del Padre. Si nosotros no volvemos al Padre, nunca podremos experimentar sus bondades y sus riquezas espirituales. Si nosotros no nos arrepentimos, hermanos, no podremos encontrar su misericordia. Porque para que haya perdón, tiene que haber arrepentimiento. Para que haya amor, tiene que haber un error. Para que haya bondad, hermanos, tiene que haber una equivocación en nuestra vida. Para que haya gracia, hermanos, tiene que haber pecado. Pero arrepentimiento, hermanos, arrepentimiento es lo que este muchacho sintió en su corazón. Vuelto en sí, dijo:
¿Cuántos jornaleros allá en la casa de mi padre les sobra qué comer? Y yo aquí en esta crisis me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En la literatura judía, hermanos, se dice que este muchacho dijo: Padre, mis pecados son tan altos como el cielo. Y los fariseos volteando su cabeza así, hermanos. Es imposible, decían los fariseos. Era posible, hermanos. Claro que era posible. ¿Cuántas cosas, hermanos, nosotros no le hemos ocultado a Dios? ¿Cuántas cosas nosotros no hemos hecho a escondidas de Dios? Pero el orgullo del ser humano muchas veces es más grande que nuestro arrepentimiento. Por eso a veces no nos acercamos a Dios, hermanos, porque Dios es luz y nosotros muchas veces andamos en tinieblas. Y la luz, hermanos, resplandece a las tinieblas. Sabemos que al acercarnos a Dios, hermanos, Dios no nos pide dinero, no nos pide buena ropa, no nos pide carros, no nos pide nada. Dios pide arrepentimiento. El gozo del Señor, hermanos, no está en la música, no está solamente en la alabanza, es una parte pequeña. El gozo del Señor está en un pecador que se arrepiente. En Lucas capítulo 15, hermanos, hay 3 parábolas. Una, la de una persona que va y busca una oveja que se le perdió. Deja a las 99 y cuando encuentra la número 100, hermanos, dice la Biblia que la carga y la pone en sus hombros. ¿A cuántos de nosotros Dios no nos cargó así, hermanos? Después hablan de una mujer que tenía un dracma, una moneda importante, y la perdió. Y volteó toda su casa y movió todos los muebles y no sé qué tanto alboroto hizo, y encontró la moneda. Y al encontrarla, hermanos, les habló a sus vecinos y les dijo: oigan, vengan, he encontrado la moneda que había perdido. Y todos se regocijaron con ella. Eso mismo pasa cuando Dios nos encuentra a nosotros en medio de nuestros delitos y de nuestros pecados. Arrepentidos podemos venir a Dios y Dios hará una gran fiesta, hermanos, porque los ángeles de Dios y el mismo Dios se gozan cuando un pecador, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando volvemos en sí, hermanos. Cuando andamos en pecado, nuestra mente se desvía, hermanos. Lo primero que se desvía es nuestra mente. Y empezamos a pensar y a llegar a creer que estamos bien, hermanos. Hay un problema en la iglesia del siglo XXI, hermanos. Hay un problema que existe, hermanos, y es que ya las cosas malas le estamos llamando buenas, dice Isaías capítulo 4. Hemos empezado a caer, hermanos, en pensar que lo malo lo podemos maquillar de bueno. Y dice el Señor: pobrecitos de ustedes, tienen que arrepentirse, tienen que convertirse de corazón. Yo sé que esto no es cómodo, hermanos, para nosotros. Yo sé que muchos de nosotros estamos, pero a la vez de repente como que no estamos. Pero déjame decirte, hermano, que si estás aquí, si has llegado hasta este lugar para escuchar un mensaje, es porque Dios te trajo hasta aquí. Es porque Dios te sigue conduciendo. He escuchado a algunas personas que dicen que Dios no te busca, que cuando tú estás en pecado Dios no te busca. Yo te voy a demostrar que Dios sí te busca, y te lo voy a demostrar con la Biblia. ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? ¿Dios nos busca o no nos busca? Ve conmigo ahí mismo en Lucas 15. El muchacho se levantó, andajiento, mal oloriento, con hambre, con tristeza, con arrepentimiento. Se levantó y fue, que empezó a caminar rumbo a su provincia. Y hay algo que a mí me llama la atención aquí. Versículo 20, hermanos. Y levantándose,
vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio. ¿Quién, hermanos? ¿Dónde estaba su padre, hermanos? Su padre lo estaba buscando, hermanos. Él pudo haber estado en sus quehaceres, él pudo haber estado adentro de su casa, de su hacienda, pero para que su padre lo haya visto que se estaba acercando al camino, es porque su padre lo estaba buscando. Y Dios es un Dios que busca, hermanos, al pecador. Dios es un Dios que no se resiste a perdernos, porque somos su creación, hermanos. Dios no se conforma, hermanos, con que nosotros estemos en el mundo. Dios nos sigue buscando, hermanos. Antes de que nosotros le amásemos, Él nos amó primero, hermanos. Como un padre va a estar tranquilo sabiendo que su hijo se fue y está desperdiciando su vida? Como un padre va a estar a gusto con su otro hijo sabiendo que su hijo menor, su pequeño, el que él había criado, el que él había formado, el que él había educado, allá está afuera malbaratando su vida? Ningún padre estaría contento con esto. Su padre lo estaba buscando, y esto es lo más importante, porque este pasaje refleja la gracia más preciosa que podemos encontrar. Porque aún, hermanos, con nuestros delitos, con nuestros pecados, muertos, olorientos, andajientos, con la ropa desbaratada, con la dignidad hasta el suelo, hermanos, aún así Dios sale a nuestro encuentro. Y el padre no llegó y le dijo: bueno, déjame primero te baño y luego te abrazo. El padre corrió y lo abrazó, hermanos, y lo besó en el cuello. Y déjame decirle que el cuello es la parte donde más albergamos tierra. Esto es gracia, hermanos. Esto es gracia. Porque como una persona tan santa, como alguien tan puro, hermanos, como alguien sin pecado puede abrazarnos a nosotros, hermanos, si nosotros somos pecadores? Como alguien puede amarnos con nuestros defectos. Decía el canto: tal como soy, Señor, yo me acerco a ti. Porque no tenemos otra opción, hermanos, no hay otro camino. Si tú te has alejado de Dios, si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón y tú quieres primero limpiarte a ti mismo, cambiar tu ropa, déjame decirte que estás en el peor error de tu vida. Porque tal como eres, el Señor te limpiará. Él te abrazará, Él te sujetará en sus brazos y te besará tu cuello. El padre, hermanos, el padre que el hijo le causó una vergüenza terrible, el padre que fue deshonrado, el padre que fue humillado, hermanos, por su hijo, corre a abrazar a su hijo, porque en el corazón de Dios Él alberga gracia para nosotros. Él alberga amor y misericordia para nosotros. ¿Cómo podemos estar alejados de Dios, hermanos? ¿Cómo podemos irnos a otro camino? ¿Cómo podemos volver atrás si Dios nos está trayendo y trayendo, hermanos, con sus lazos de amor? ¿Por qué regresamos al mundo, hermanos? ¿Por qué nos desviamos? ¿Por qué pensamos que el dinero lo soluciona todo? ¿Por qué ponemos el trabajo antes que Dios? ¿Por qué ponemos el dinero antes que Dios? ¿Por qué ponemos las preocupaciones antes que Dios? Si Dios alberga gracia para ti y para mí. Él alberga gracia para nosotros. Los fariseos volteaban sus cabezas y decían: es imposible que esto pase. Pero Cristo lo hizo posible.
No obstante eso, dice la Biblia que el padre corrió. Sí, leyó el pasaje ahí, versículo 20. Dice que el padre corrió a abrazarlo. La literatura judía dice que para que un judío pueda correr es necesario que se levante su túnica. Y en los tiempos de Cristo, levantarse la túnica, hermanos, significaba vergüenza. Y el Padre llevó nuestra vergüenza, hermanos, y corrió hacia nosotros. Dice Filipenses que Jesús no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la forma de hombre y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. En esa cruz Jesús llevó nuestra vergüenza, hermanos. Él no merecía morir. Esa cruz era de nosotros. Ese castigo era de nosotros. Ese lugar nos pertenecía a nosotros. Pero Jesús dijo: heme aquí, yo voy a ir por ellos, yo los voy a rescatar, yo los voy a amar, yo les voy a dar gracia, yo les voy a dar perdón, yo les voy a dar salvación. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, dice Pablo, vana sería nuestra fe. No estaríamos aquí, hermanos. No tendríamos esperanza, no tendríamos paz en nuestra vida, no tendríamos salvación. Simplemente seríamos como esa ovejita perdida, uno más en el mundo. Como decíamos el día de ayer, vivir por vivir nada más, hermanos. Ahora la historia, hermanos, nos lleva a otra cosa importante. El padre lo recibe, el padre lo abraza, y el hijo le narra su discurso. Le dice: Padre, mis pecados son tan altos como el cielo, ya no merezco ser tu hijo, yo no vengo aquí para que me hagas tu hijo otra vez. Ahora quiero que me hagas como uno de tus jornaleros. Págame lo más bajo del salario, yo voy a ser tu jornalero. Y el padre lo mira a los ojos, no le dice nada, y voltea con sus siervos y les dice: oigan, tráiganme un vestido, y tráiganme un anillo, y tráiganme unas sandalias, y maten el becerro más gordo que encuentren a su vista, porque hoy haremos fiesta. Este es mi hijo, el que se había perdido. Estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos hallado. Las sandalias tipificaban, hermanos, la dignidad de ser un hijo. Los esclavos andaban descalzos, los hijos traían sandalias, y el padre le regresa esa dignidad al hijo. Le pone una túnica porque ningún hijo podía andar con esa ropa. Le pone una túnica, hermano, sobre su cuerpo. Le pone un anillo en su mano. El anillo tipificaba la autoridad de ser hijo de ese Señor o de ese Padre. Todos piensan, hermanos, que somos todos hijos de Dios. ¿Ha escuchado eso? Dicen otras religiones: pues yo no voy a tu iglesia porque todos somos hijos de Dios. ¿Lo han escuchado? ¿Y ustedes qué creen? Todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que, ¿qué, hermanos? Que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Los que no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11. Dios nos regresó a su familia, hermanos. Anhela que nosotros volvamos a su familia, porque Él es nuestro Padre, hermanos. Él es nuestro Dios. Nosotros nos alejamos del Señor, y nosotros, hermanos, pecamos contra el Señor, pero Él nos dio de su gracia y nos trajo de vuelta a su familia, hermanos. Somos parte de una familia, la familia de Dios. Cuando tú pienses que estás solo,
cuando tú pienses que tu vida no vale nada, borra eso de tu lengua, borra eso de tu mente. Tu vida vale mucho, porque le costó mucho al Señor salvarte, mucho le costó rescatarte, mucho le costó perdonarte, porque tuvo que venir Jesús a morir en la cruz para que hoy nosotros tuviésemos perdón y vida eterna, hermanos. La historia termina de esta forma, hermanos, y es que al momento de estar haciendo la fiesta, curiosamente aparece alguien en la historia, alguien que no habíamos visto, hermanos. ¿Ya descubrieron quién? ¿Quién, hermanos? Dice Lucas 15:11, un hombre tenía. ¿Dónde estaba el segundo hijo, hermanos? El segundo hijo, el hijo mayor, representa a la élite judía, hermanos, de ese tiempo. El hijo mayor representa a los fariseos y a los escribas. El escriba y el fariseo, el religioso, solamente hace lo que tiene que hacer. No hay nada más que hagan ellos. ¿Por qué el hijo mayor, siendo el mayor, nunca buscó al menor? ¿Por qué el hijo mayor, hermanos, nunca se dio cuenta de la fiesta hasta que dice que de repente escuchó a lo lejos una fiesta y le habló un siervo y le dijo: oye, ¿qué está pasando allá? ¿Por qué no se dio cuenta que había una fiesta? Porque sencillamente no estaba en comunión con el Padre. Era un hijo, pero no estaba cercano a su padre, hermanos. Y el siervo le dice: lo que pasa es que volvió tu hermano. ¿Cómo que volvió mi hermano? Y en vez de darle gusto, ¿qué le dio, hermanos? Le dio coraje, hermanos. ¿Pero cómo? Y por eso están haciendo una fiesta. Sí, están haciendo una fiesta. Y tu padre mandó matar el becerro más gordo, porque tu hermano, el que se había ido hace un tiempo, volvió aquí a la casa. Y esto enfureció al hermano mayor. ¿Por qué el hermano mayor no se gozó de haber encontrado a su hermano menor? Porque sencillamente en su corazón no albergaba amor, hermanos. Era un hijo más. Ojo, hermanos, cuidado. Nosotros podemos convertirnos en ese hermano mayor. ¿Cómo Dios va a perdonar a ese hermano si anda tatuado? ¿Cómo va a perdonar a ese hermano si hace unos meses estaba tomando? ¿Cómo Dios va a perdonar a ese hermano si todavía anda batallando con el cigarro? ¿Cómo Dios va a perdonar a ese hermano si hace poco pasó por un divorcio? Cuidado, hermanos, no nos vayamos a convertir en el hermano mayor. Nos debe dar gozo, alegría que una persona se arrepienta. Si hay fiesta en los cielos, debe haber fiesta aquí también, hermanos. Ayer les platicaba el testimonio de un hermano que se bautizó, hermanos, y bajó al río ahí con ¿quién, hermanos? Con el pastor. Y cuando estaba ahí en el río, hermanos, el pastor lo tomó, así como a todos nos bautizaron, y lo sumergió en el agua. Y cuando lo sumergió en el agua, salió bailando una cajetilla de cigarros. Y el pastor pues vio nomás que la cajetilla corrió con el agua, hermanos. Y toda la iglesia, ya vieron ahí la cajetilla, mira, era el Marlboro. ¿Por qué se ríen, hermanos? Y el hombre pues apenado, pues se le había olvidado, hermano, sacar la cajetilla. Cortos, hermana. ¿Cómo, hermana? Y cuando salió, el pastor lo abrazó, hermanos, lo felicitó y le dijo: hermano, me da tanto gusto que te haya bautizado. Y el hombre pues se sentía como apenado, hermanos, como decimos aquí en la frontera, achicopalado. Y lo abrazó y le dijo: yo sé que sigues batallando con muchas cosas. Justamente por eso nos bautizamos, hermanos, porque necesitamos que el Señor nos cambie. Necesitamos que Él nos limpie. Si estamos limpios, pues ¿para qué venimos al Señor, hermanos? No venga. Pero estamos sucios, olemos mal. Nuestro pecado hace que olemos mal, hermanos. Necesitamos que Él nos limpie, hermanos.
Y el hijo mayor se enfurece y el padre le dice: vente, pasa a la fiesta, porque tú también eres de la familia, pasa, ven, gózate con nosotros. Y el hijo mayor le dice: pero ¿cómo tú vas a recibir a ese hijo tuyo? Si se malgastó todo lo que tuvo, se fue con prostitutas, te causó vergüenza, lo anduviste buscando y no lo encontraste, ¿cómo lo vas a perdonar? Era lo mismo que pensaban los fariseos de los publicanos, hermanos. ¿Cómo lo vas a perdonar?, le decía el hijo mayor. Y yo que he estado aquí contigo tantos años sirviendo, trabajando, ni un cabrito me has dado. Y le dice: hijo, entiende, todo lo que tengo aquí es tuyo también. Pero hoy es día de gozo, hoy es día de fiesta, porque este era tu hermano, el que se había perdido, y ya lo hemos encontrado, hijo. Ven, gózate con nosotros. La iglesia se convierte en el hijo mayor cuando no aceptamos que Dios perdone a otras personas, hermanos. Cuando no compartimos el evangelio, cuando no buscamos al perdido, nos convertimos en ese hermano mayor. Cuando no vamos hacia aquellos que necesitan a Cristo. Hubo un pastor, hermanos, en la iglesia de Estados Unidos, en Michigan. Creo que así se dice, Michigan. No sé si traiga acento como de gringo, pero Michigan. Ya voy culminando, hermanos. Este pastor estuvo por mucho tiempo en una iglesia y les dijo a la iglesia: hermanos, tenemos que ir a predicar el evangelio. Y la iglesia nada más como que no se paraban de la banca. Hermanos, tenemos que ir a los perdidos. Y los hermanos como encadenados a la banca, hermanos, no se paraban. Hermanos, tenemos que ir con los rateros, tenemos que ir con los narcos, tenemos que ir con aquellos que andan en pecado, para que la luz resplandezca su vida. Y nada más no, hermanos. La iglesia nunca reaccionó. El pastor renunció a la iglesia y dijo: ya no quiero seguir pastoreando esta iglesia. Y formó un ministerio, hermanos, que fue uno de los ministerios más grandes en Estados Unidos: el ministerio con las mujeres perdidas. El pastor, a partir de que renunció en la iglesia, comenzó a predicarles a las prostitutas. Fue criticado, lo barrieron y trapearon con él, como decimos. Pero el pastor dijo: y si nadie les habla, ¿cómo se van a salvar? Dijo Pablo: ¿cómo van a invocar el nombre de aquel del cual no han oído? ¿Cómo se van a convertir? ¿Cómo se van a convertir si no conocen al que los puede limpiar? ¿Cómo van a volver al camino si no conocen que alguien los puede salvar? La gente necesita a Cristo, hermanos. La gente necesita el evangelio. La gente necesita perdón. No seamos como el hijo mayor, hermanos. No seamos como ese hijo, como que celamos la gracia, como que una vez llegando a Cristo, como que somos guardianes de la gracia. Si tú y yo alcanzamos gracia, también hay gracia para el que está allá afuera. También hay perdón para el que está allá afuera. Ellos necesitan también reconciliarse con Dios. Yo no sé en qué punto nosotros estamos, hermanos. Si muy cerca, muy lejos de Dios. Yo no sé si tú en determinado momento no te han dado ganas de venir a la iglesia. No sé si se te quitaron las ganas de orar. No sé si se te quitaron las ganas de leer la Biblia. Yo lo que quiero decirte en esta tarde es que aún hay tiempo, hermanos, de que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados. Aún hay tiempo de correr al Padre, hermanos. Aún hay tiempo de volver a Cristo. Este tiempo que nosotros vivimos, este siglo en el que nosotros estamos, es el tiempo de la gracia. Es el tiempo en el que Dios te puede perdonar. Es el tiempo en el que Dios quiere otorgarte salvación y vida eterna. Ponte de pie conmigo en esta tarde.
El hijo mayor, hermanos, no quiso entrar a la fiesta. No quiso regocijarse porque habían encontrado a su hermano menor. No quiso, hermanos. Las narrativas o las historias judías, hermanos, se basaban en párrafos. Se dice que había 6 párrafos que hablaban del hijo menor, pero había 5 que hablaban del hijo mayor. Y había un párrafo, hermanos, que estaba faltando en la literatura. Resulta ser, hermanos, que cuando el padre estaba en la fiesta y fue a buscar al hijo mayor para que entrara a la fiesta, el hijo mayor se llenó de odio en su corazón y con un pedazo de madera mató a su padre, hermanos. Así termina la parábola. Ahora usted dirá, no es cierto. Ahí en la Biblia, en la parábola no dice que el hijo mayor mató al padre. La parábola no lo dice, pero más adelante en la Biblia sí lo dice. Porque los fariseos y los escribas entregaron a Jesús a los romanos para que lo colgasen de un pedazo de madera. Y mataron al padre, hermanos. Jesús visitó a la humanidad, siendo Dios. Tuvo misericordia de nosotros y nos visitó, hermanos. Por eso el nombre de Jesús significa Emmanuel, que significa que, hermanos, el judío decía Dios bajó a visitarnos, pero los fariseos que simbolizaban al hijo mayor le colgaron en una cruz y mataron al padre, porque en su corazón no había amor, había odio, había envidia, había rencor. Pero los que fuimos el hijo menor entendemos que un día nos alejamos del Señor y que un día tocamos fondo, que un día entendimos primero que debíamos volver al Padre. No sé cuánto tiempo Dios te tenga de vida, no sé cuánto camino te falte, no sé cuántos días nos queden, no sé si Cristo venga el día de mañana o pasado mañana. Lo que sí sé es que aún hay tiempo para arrepentirse. Hay tiempo para volver al camino, hermanos. Y lo más impresionante de todo esto, hermanos, lo más grandioso, lo más sublime, lo más hermoso que encontramos en esta parábola es un padre corriendo hacia su hijo, llevando su vergüenza, abrazándolo, amándolo, justificándolo, reconciliándolo, perdonándolo, salvándolo, limpiándolo. Todo eso hizo Dios por nosotros, hermanos. Y sabe, no lo hizo porque fuéramos buenos, no lo hizo porque trabajamos en su obra, no lo hizo porque seamos los mejores, lo hizo por pura gracia, hermanos. Porque Dios encuentra su gozo en un pecador que se arrepiente. Arrepentíos, dice el Señor. Arrepentíos, bautícense en el nombre de Jesús y serán salvos. Arrepiéntanse de su pecado, vuelvan de su mal camino. Si hoy tú tienes paz en tu corazón, no te costó a ti, no me costó a mí, le costó a Cristo en una cruz. Dice Isaías 53: el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por el camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tuvo que venir alguien puro, tuvo que venir alguien limpio a morir por los que estábamos sucios. Y todos esos somos nosotros, hermanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, para gloria de Dios. Dios les bendiga, hermanos.